Buenos días a todos. Pues bienvenidos a esta charla con razón del 30 aniversario. Ya son las 10:01, entonces, pues bueno, gracias a todos por darse el tiempo de estar aquí como parte de este ciclo de conferencias por el 30 aniversario. Esta charla es sobre el tema nuevas obligaciones fiscales entre partes relacionadas. Y pues bueno, eh, no sé si por aquí ya hay clientes, pero bueno, gracias a los clientes, amigos, colaboradores que se estén uniendo a esta charla. Y pues bueno, nos encontramos en una edición especial celebrando los 30 años de González Chévez. Es por ello que se están llevando a cabo estas charlas con motivo del 30 aniversario. Y como bien saben todos, y si es que hay algún invitado que quizá no nos conozca, pues nosotros somos una firma de consultores de negocios en materia de auditoría, contabilidad, nóminas, impuestos, consultoría y análisis financieros. Y pues bueno, el despacho y la firma se crea el 5 de marzo de 1993 por nuestros socios fundadores Jorge González y Guadalupe Chévez. Agradecemos la presencia de la licenciada en Contaduría certificada y especialista fiscal Adriana Hernández como invitada especial el día de hoy en esta charla y por participar en nuestras conferencias de nuestro 30 aniversario en representación de la firma. Tenemos el honor de contar con ella. Y pues por otra parte también contamos con el contador Gilberto Morales, quien va a estar como moderador en esta charla. Y pues bueno, les voy platicando un poco sobre el objetivo de esta reunión. Es conocer sobre las partes relacionadas y precios de transferencia, la importancia entre el estudio de precios de transferencia, los cambios en la ley y las nuevas obligaciones al respecto con énfasis de grupos nacionales. Y también quisiera darles una pequeña semblanza sobre la contadora Adriana. Adriana es licenciada en Contaduría, como ya les comenté, y Administración por la UNAM y especialista fiscal por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Cuenta con la certificación para ejercer la contaduría pública, obtenida a través de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Profesional en el Distrito Federal. Es socia activa y presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Profesional en el Distrito Federal. Em, Su semblanza laboral, pues bueno, es socio en precios de transferencia y fiscal de Transfer Pricing Services desde el año 2007, con experiencia de 21 años en las materias de precios de transferencia y consultoría en pagos del extranjero y operaciones internacionales. Referente a su experiencia docente, pues ha sido expositor desde 2007 en cursos en materia de precios de transferencia, reformas fiscales y pagos al extranjero en diversos foros, como IMEFI, Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de Distrito, en el Distrito Federal, COFIDE, Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. Referente a las publicaciones que ha hecho, pues ha sido articulista desde 2006 en Consultorio Fiscal, revista quincenal de publicaciones empresariales de la UNAM, en la Facultad de Contabilidad y Administración Publishing, orientada hacia los practicantes de la materia fiscal con los temas de precios de transferencia y pagos al extranjero. Ha participado como articulista en Excelencia Profesional de la revista mensual de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Profesional en el Distrito Federal, en temas de precios de transferencia. Y pues bueno, nuevamente gracias Adriana por acompañarnos el día de hoy, por el apoyo en este ciclo de conferencias y pláticas de nuestro 30 aniversario. Y pues también quiero darles una pequeña semblanza sobre nuestro moderador, el contador público certificado Gilberto Morales, que actualmente es socio de consultoría y contabilidad de González Chévez, es contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración, es maestro en auditorías especiales y otros servicios de atestiguamiento de la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes y catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Es autor de suplementos de consultoría en la revista de Contaduría Pública
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Revista Veritas. Gracias, contador Gilberto. Y pues bueno, ahora sí iniciamos y cedo el micrófono al contador Gilberto para que podamos ya dar inicio sobre este tema. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Erika. Gracias, Adriana. Gracias por esas semblanzas, Adriana. Gracias por tu tiempo, tú como especialista en lo que es el tema. En nombre de la firma, de mis socios y la firma en general, te agradecemos en estas charlas que le hemos denominado de nuestro 30 aniversario. Pues muy bien, iniciamos. Ahora sí que Adriana, pues antes de abordar el tema de las nuevas obligaciones, ¿por qué no empezamos por lo qué son los precios de transferencia y las partes relacionadas? Gracias Gilberto por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes celebrando 30 años. Se dice fácil, pero es un gran logro para la firma. Nuestras más sinceras felicitaciones. Y bueno, pues como bien lo dices, hay que empezar por el principio, ¿no? Mucho se habla de precios de transferencia, partes relacionadas y a veces utilizamos los términos de forma indistinta, pero son dos cosas diferentes, aunque interrelacionadas. Para empezar, pues el tema precios de transferencia surge en el seno de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, un organismo en materia internacional que agrupa varios países con la finalidad, como su nombre lo indica, de lograr una cooperación y un desarrollo económico. Y la OCDE, para cumplir estas metas, trabaja a través de comités de educación, comités de agricultura, comités de economía, comités de salud y tenemos un comité de asuntos fiscales. Este comité de asuntos fiscales, pues, revisa los temas fiscales en los países miembros y da recomendaciones, emite recomendaciones. Entonces, cuando México se vuelve un país miembro de la OCDE por allá del año 95, pues lo hace con el interés de lograr lo que el nombre indica, la cooperación con el desarrollo económico del país. Sin embargo, para lograr estos objetivos, pues sería recomendable obedecer o dar pie o cabida a los lineamientos que desarrolla la OCDE. Y en la parte fiscal, pues uno de ellos es la transferencia. Entonces, la OCDE identifica que hay grupos de empresas, que la economía está funcionando diferente cuando se empiezan a formar grupos empresariales y que estos grupos empresariales tienen operaciones entre ellos, no solo hacia el exterior, hacia ofrecer un producto o un servicio a un público en general. Y entonces vamos a tener que los precios de transferencia existen cuando tenemos operaciones entre empresas de esos grupos. La OCDE las define como empresas asociadas. Entonces, el precio de transferencia es tal cual el precio en el que vamos a transmitir bienes materiales, activos intangibles o a prestar servicios entre empresas asociadas. Si lo hiciéramos con un tercero sería un precio tal cual, pero al momento que lo estamos realizando con partes relacionadas o empresas asociadas, esto se conoce como el precio de transferencia. Y entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las empresas asociadas? De acuerdo a la OCDE, las empresas están asociadas por 3 vínculos: dirección, control o capital. Si una de ellas participa en otra o en otro grupo, de forma directa o indirecta, esto las va a volver empresas asociadas. Y entonces, eso es lo que va a pasar. El precio de transferencia se va a dar entre grupos de empresas asociadas. Ahora bien, nosotros lo conocemos como partes relacionadas. Para la OCDE son empresas asociadas, para nosotros son partes relacionadas. La OCDE emite lineamientos, emite guías de precios de transferencia, pero por mucho que la diga la OCDE, si no está en una legislación, nosotros no tendríamos por qué vernos obligados a seguirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que pues México aterrizó el tema precios de transferencia en la ley mexicana del impuesto sobre la renta y lo definió tal cual como precios de transferencia, pero que se dan entre partes relacionadas. Y entonces en la legislación mexicana tenemos una definición
de partes relacionadas, que obedece los mismos vínculos que dicta la OCDE. Administración, control o capital. La parte de dirección la llama administración y entonces nos va a decir la Ley Mexicana del Impuesto sobre la Renta que las partes relacionadas o empresas asociadas, como las conoce la OCDE, van a ser dos o más empresas que estén vinculadas por los factores administración, control o capital, ya sea de una forma directa o de una forma indirecta. Directa, pues es que ambas tienen relación. Indirecta es cuando ya hay más participantes en los grupos y a lo mejor alguien arriba es el que está teniendo la vinculación con el resto de las empresas de abajo. Sin embargo, también es importante considerar que hay partes relacionadas cuando estamos hablando de personas físicas. Título cuarto de la Ley Mexicana del Impuesto sobre la Renta define las partes relacionadas entre personas físicas como la existencia entre ya sea dos personas físicas o persona física, persona moral, y la vinculación se da por los mismos elementos, administración, control o capital. Sin embargo, pues una persona física por obvias razones no tiene un capital como tal, un capital social, ¿no? Entonces, hay otro elemento. En título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disposiciones generales, nos va a decir, también son partes relacionadas aquellas personas físicas que estén vinculadas en los términos de la legislación aduanera. Y entonces nos está remitiendo a otro ordenamiento de orden federal, que es la ley aduanera. Artículo 68 de la ley aduanera contempla varios supuestos de quiénes son partes relacionadas. Y entonces, pues esto lo podemos platicar más adelantito en los ejemplos, pero entre esas partes que considera la ley aduanera es, por ejemplo, patrón-trabajador, o miembros de una misma familia. Muchas gracias, Adriana. Entonces puedo entender que, bueno, primero, precios de transferencia, el precio es el precio normal que se le da a cualquier cliente, ese es el nombre del precio, pero cuando hablamos de precios de transferencia es cuando tienes una transacción con una parte relacionada. Luego, entonces, las partes relacionadas son aquellas, como tú mencionas, que pueden darse por participación directa, indirecta y por capital y por diferentes métodos, que es la parte de administración. Principalmente estamos hablando de grupos corporativos, empresas hermanas, posiblemente filiales, ¿no? Digo, para irlo viendo en ese sentido. Muy bien. ¿Nos podrías dar un ejemplo, Adriana? Claro que sí, con todo gusto. Mira, el ejemplo más común es el que acabas de comentar, grupos de empresas. De repente tenemos grupos de empresas en los que, ¿qué pasa? Que dicen, sí somos del mismo grupo, pero no tenemos los mismos socios. Bueno, es que la parte de los socios es solo un elemento de vinculación, es el elemento capital. El capital de una empresa está compuesto por acciones o partes sociales. Entonces, cuando dos o más empresas comparten accionistas, se van a considerar partes relacionadas. No hay un mínimo ni un máximo, así está establecido en la ley, o sea, simplemente por compartir accionistas. No importa que en una empresa tenga solo una acción y en otra sea el socio mayoritario. Eso es como lo más común, pero cuando no son socios están los otros elementos, administración y control. El elemento de administración, pues simplemente si la administración del grupo de empresas la ejerce una cabeza, la gente que toma decisiones, ya sea un grupo de personas o una persona, en ese grupo empresarial. Eso las va a vincular, porque quiere decir que es una misma cabeza la que está dirigiendo el rumbo del grupo. Y otra parte es el control. Aunque no hay una definición como tal de control en el tema partes relacionadas dentro de la ley, sí conocemos la postura de la autoridad fiscal, que nos habla de control cuando una empresa controla a la otra, y esto suena redundante. ¿Qué es ese control, esa forma de controlar a otra empresa? Bueno, la autoridad asume que cuando tenemos un principal cliente o un principal proveedor, estamos ante la presencia de control, porque ¿qué va a pasar? Si yo trabajo con un principal cliente y ese cliente va a comprar, pues me voy a enfrentar a una situación bastante complicada. Mi negocio se va a ver comprometido. Lo mismo va a pasar en el caso del proveedor. Entonces, cuando estamos en grupo de empresas es como lo más sencillo, pero también recordemos que intervienen las personas físicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues socios de empresas se vuelven partes relacionadas de la persona moral, porque la persona moral tiene una personalidad jurídica propia, es un ente independiente.
Entonces, si hablamos de lo que comentaba la ley aduanera, que la familia es parte relacionada, que la relación patrón-trabajador es parte relacionada, por ejemplo, pues tenemos que parientes de los socios van a ser partes relacionadas. Muchas veces nos dicen, no son los mismos socios en ambas empresas, pero en el de enfrente están los hijos, o los primos, o los tíos. Entonces, eso hace que todas a su vez sean partes relacionadas. Y las partes relacionadas, eso es de forma directa, cuando vemos claramente A y B, ¿no? Pero pues en un grupo donde hay A, B, C, D, y arriba hay otro grupo, y por acá hay otros accionistas o otros inversores, entonces ya tenemos toda una red que hay que analizar, porque puede ser que esas empresas sean partes relacionadas de forma indirecta, que la controladora esté en un grupo muy superior, y ese grupo tiene inversiones a su vez en grupo A y grupo B, y grupo A y grupo B tienen a su vez inversiones en grupo C, D, E, F, ¿no? Entonces, puede ser que si seguimos la línea tengamos partes relacionadas indirectas, y eso es lo que es un poco más complejo, que tenemos que ver toda la fotografía de la familia, todo el árbol genealógico, por llamarlo de alguna manera, en empresas y en personas físicas para encontrar esas vinculaciones. Y esos son los ejemplos, no sé si quedan claros o quieres que andemos un poquito más en tema muchas de gracias. partes relacionadas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y de todas maneras, a nuestros clientes, amigos, personal, si hay alguna duda, por favor, si nos pueden enviar por el chat, independientemente de que al final vamos a tener una sesión de dudas y preguntas y respuestas, ¿no? Muy bien, gracias, Adi, no quedó claro. Ahora, entremos en materia. ¿Cuáles son las obligaciones en 2021 y los cambios en 2022 en el tema de precios de transferencia? Claro que sí. Bueno, cuando hablas de 2021 y 2022, pues la gente que nos acompaña va a decir, ay, eso ya pasó, estamos en 3. Pero no es muy relevante remontarnos un poquito, porque hasta 2021 teníamos un panorama, una fotografía de las obligaciones que había que cumplir en materia de precios de transferencia cuando teníamos la presencia de partes relacionadas. Y a partir de 2022 nos cambian un poquito la jugada. Entonces, lo que ya teníamos dominado, pues es necesario analizarlo a detalle en nuestras empresas, grupos de empresas, grupos familiares que tenemos inversiones empresariales. ¿Qué pasa? Viene una reforma fiscal que se da a finales de 2021, se manda la iniciativa de ley, se aprueba para inicios de 2022. Sin embargo, pues el primer año de cumplimiento o de presentación de varias cosas es precisamente 2023, respecto de las obligaciones de 2022. Entonces, en la primera parte, la fotografía, pues la mayoría ya teníamos dominado o teníamos al menos en la mente la idea de que había que hacer un estudio de precios de transferencia. Y a lo mejor algunos conocían que había una declaración informativa, no todos necesariamente, porque era una declaración informativa destinada a las empresas o personas físicas que tuvieran partes relacionadas residentes en el extranjero. Entonces muchos pues no le daban demasiada importancia. Sin embargo, sí había una obligación muy específica de tener un estudio de precios de transferencia cuando teníamos partes relacionadas nacionales. Y aún así, como que mucha gente decía, bueno, es que eso no me aplica, ¿no? Somos grupo nacional y lo que una acumula, la otra deduce. Entonces, como que no le vamos a hacer tanto caso a esa obligación. Me preocupo si tenemos partes relacionadas en el extranjero, que puede que ahí sí me revise. Pero si son nacionales, pues no me preocupo tanto. Además que la obligación del estudio siempre ha sido obtener y conservar. Obtener y conservar una documentación comprobatoria. Nunca ha sido una obligación de envío como si lo es un CIPRED. Entonces, pues eso hacía que nos relajáramos mucho como contribuyentes y a lo mejor algunos asesores, ¿no? Pero la obligación siempre ha estado, o sea, tengas partes relacionadas nacionales o extranjeras, la obligación era obtener y conservar esa documentación comprobatoria y tenerla lista para cuando la autoridad fiscal te la solicitara, que en años recientes no necesariamente llegaba una revisión en materia de precios de transferencia, sino podía ser algo en tema de IVA. Solicitabas una devolución de IVA y te pedían el estudio como soporte de las deducciones que le daban origen a ese a favor de IVA. En fin, puede llegar por varias vías el requerimiento de autoridad, pero decíamos, pues había gente que se relajaba un poquito en el tema nacionales, ¿no? Habemos quienes nunca nos relajamos en el tema nacionales. Desde el año 2002, que hubo también una modificación a la ley de renta, la autoridad fiscal hizo la precisión así de no te hagas, partes relacionadas nacionales también tienen la obligación.
Sin embargo, como decíamos, había gente que se relajaba un poquito porque no había que entregar la obligación, la autoridad fiscal decidió precisar, o sea, ¿quieres que te lo diga de forma tácita, de forma explícita? Pues ahí va. Viene la reforma fiscal. Si tienes partes relacionadas nacionales, es lo mismo que si tuvieras partes relacionadas residencia en el extranjero. Tienes que cumplir con todas las obligaciones, tienes que contar con tu estudio de precios de transferencia, tienes que demostrar que esas operaciones están a valor de mercado, tienes que demostrar que no hay una cierta planeación agresiva en el tema de partes relacionadas que afecte la recaudación del fisco. Y entonces, con base en ese orden de ideas, nace la reforma 2022. ¿Y qué vamos a encontrar? Que pues el fisco hace esas precisiones, precisamente, siendo redundante, en la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces, donde las disposiciones antes decían literal residentes en el extranjero, vamos a encontrar que le quitan el apellido. Antes decía partes relacionadas residentes en el extranjero. Todas esas disposiciones perdieron los apellidos, perdieron el residentes en el extranjero, y las disposiciones ahora simplemente dicen partes relacionadas. Entonces, con un cambio tan sencillo, se nos modifica el sentido de muchas disposiciones y vamos a tener que es muy claro y muy específico el requerimiento de autoridad de contar con un estudio de precios de transferencia cuando tenemos partes relacionadas nacionales, cuando tenemos partes relacionadas extranjeras, cuando tenemos ambas o cuando tenemos de unas o de otras, no importa. El estudio tiene que cumplir con los mismos requisitos. No es que el de nacionales es estudio pequeñito o más suavecito o más facilito y el de extranjeras más complicado, más difícil. No, los dos tienen que ser iguales, tienen que cumplir con el mismo desarrollo, características, metodologías, y aunado a eso, la declaración que antes era solo para partes relacionadas residentes del extranjero, se vuelve una declaración simplemente para partes relacionadas. Y esa es una de las grandes novedades, que este es el primer año que vamos a presentar una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. ¿Cuáles partes relacionadas? Todas, nacionales y extranjeras. Y nos cambian fecha de vencimiento, nos cambian esta fecha para 15 de mayo. ¿Qué pasa con las personas físicas? Corrieron la misma suerte en disposiciones generales siempre estuvo. Si tienes operaciones con partes relacionadas, tienen que cumplir con el tema precios de transferencia. O sea, tienes que hacer tus operaciones como si no las conocieras. Actuar bajo el principio de plena competencia. Como a valor de mercado lo llamamos comúnmente. Pero en específico, personas físicas, capítulo 2, o sea, actividades empresariales y servicios profesionales, tenían que contar con un estudio de precios de transferencia y presentar esa declaración informativa si las partes relacionadas eran en el extranjero. ¿Qué pasa ahora? Que pues no importa que sean nacionales, tienes que presentar la declaración informativa de acuerdo a lo que comenta la ley. Después podemos ver que hay unas disposiciones misceláneas que nos exentan un poquito, ¿no? Si tu operación es chiquita y no pasa de 13 millones, entonces no vas a tener la obligación de presentar esta declaración informativa, pero eso ya salió después a través de la resolución miscelánea. Por ley, todas las partes relacionadas tenían que contar con un estudio y presentar una declaración informativa. Si tenemos la exención, está en miscelánea y la tenemos que cuidar mucho, ¿no? En el momento que desaparezca, nos desaparece esta facilidad para las muy chiquitas. Y la segunda parte de los cambios viene en el Código Fiscal de la Federación con dos cositas tan simples que pasaron en cuanto al PREDE y CIF. Se nos complica el panorama en tema partes relacionadas. Primera, si obligatorio, si bien es obligatorio para grandes contribuyentes que pasan de 1,650 millones, eso nos detona algo en ICIF. Resulta que artículo 32H y CIF tenía varios supuestos de cuando estabas obligado a presentar la informativa de la situación fiscal. Y a partir de 2022 tenemos un nuevo supuesto, una fracción sexta. Y nos va a establecer que las partes relacionadas de los obligados a dictaminarse van a estar a su vez obligadas a enviar ICIF. No te obligo a dictaminarte porque eres chiquita, solo formas parte de un grupo donde hay una grandota de 1,650 millones. Esa grandota sí la obligo a dictaminarse, pero tú que eres chiquita, hermanita, hijita, afiliada, parte relacionada indirecta, tú
vas a estar obligada a presentar ISIF. Y uno de los supuestos de ISIF, pues eran los 900 millones de ingresos, pero aquí es fracción 1. Fracción sexta no importan los ingresos. Te vincula por ser parte relacionada de una empresa grandota. Y a su vez, este movimiento en ISIF también nos mueve los obligados a presentar declaración informativa local de partes relacionadas, que es una diferente a la informativa anterior. Esta declaración informativa local de partes relacionadas, fundamentada en el artículo 76A de la Ley de Renta, nos va a decir que ciertos obligados a ISIF van a estar obligados a local. Entonces resulta que para este año tenemos más obligados a ISIF, pero también más obligados a local de partes relacionadas. Y bueno, hay que recordar que tanto en ISIF como en CIPRED tenemos anexos de partes relacionadas a requisitar, donde nos hacen preguntas muy extensas sobre el modus operandi de nuestras operaciones con partes relacionadas. Por aquí nos preguntan que qué es ISIF. ISIF es la informativa de la situación fiscal del contribuyente. Cuando se muere el CIPRED, hace algunos años que nos dicen, ay, el CIPRED ya no es obligatorio. Bueno, nos lo transforman en un mini CIPRED que se llamó DICIF y después le cambiaron el nombre a ISIF, que es un CIPRED chiquito que las empresas tenían que presentar. No todas, había ciertos supuestos que son los del 32H. Primero, cuando nace eran 600 millones de ingresos acumulables, pero esa cifra se va actualizando año con año y ahorita vamos en 900 algo. Otro de los supuestos es ser establecimiento permanente de un residente del extranjero o ser sociedad que formas parte de grupos de sociedades, o bien que cotizas en bolsa, o también las paraestatales del gobierno federal están obligadas a presentar ISIF. Entonces había ciertos obligados. El nuevo obligado que nos sorprende ahorita es ese. Las chiquitas, partes relacionadas, hermanitas de una grandota. Y bueno, en cuanto a multas y demás, eso sigue más o menos igual. En cuanto a número, el problema es el siguiente, que antes las multas que venían en Código Fiscal, la mayoría eran por obligaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Oh, sorpresa, a partir de 2022 son por operaciones con partes relacionadas. Se acabó. Nacionales y extranjeras. No distingue, entonces nosotros no tenemos que distinguir. Y hay una multa por no presentar esa declaración informativa, y hay una multa por no presentar esa declaración informativa local, y hay una multa por no registrar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas. No se refiere a que las olvidemos y las escondamos, sino que hay que registrar de forma específica en contabilidad para dejarlas identificadas en subcuentas, en papeles de trabajo, en como tengan armada su contabilidad, pero tenemos que identificar perfectamente las operaciones con partes relacionadas dentro de la contabilidad, porque hay una multa por cada operación no identificada en contabilidad. Muchas gracias, Adriana. Entonces, aquí de dos grandes temas. Uno es, uno de los principales cambios, digo, de todo lo que nos has platicado, es de que se incluye en el 76, todo lo que es la parte 76, 76A de la ley de ICR, todo lo que es, ya no son extranjeras, son nacionales, y uno de los principales cambios que anoté, digo, amén de los demás, es de que hay una informativa de partes relacionadas. Inclusive este tercero, que es el tema de las multas, ¿no? Ahora bien, Así hemos es. platicado de los artículos 76, 76A, 110. ¿Nos podrías platicar o ahondar al respecto, por favor? Claro que sí. Antes me gustaría responder una pregunta que hay en el chat. Primero nos preguntan qué es CIPRED. CIPRED es Sistema de Presentación del Dictamen. Le llamamos comúnmente CIPRED, pero estamos hablando del dictamen para efectos fiscales. El fisco nos obliga a dictaminarnos para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales cuando caemos en alguno de los supuestos. El CIPRED es optativo para algunos contribuyentes y obligatorio para otros. Obligatorio actualmente para los de 1.650 millones, optativo si cuentas con cierto número de trabajadores inscritos en el Seguro Social, si tienes cierta cantidad de ingresos o cierto monto de activos. Y otra de las preguntas es, ¿qué pasa si no presento las declaraciones de las que estamos hablando? Hemos hablado de dos, la informativa de partes relacionadas y la local de partes relacionadas. ¿Qué pasa si no las presento? ¿Con la multa se acaba el problema? No. ¿Por qué? Pues la multa es nada más pues tu castigo por no haber cumplido con la obligación fiscal, pero sigues en incumplimiento. Acto seguido se pide el cumplimiento de la obligación y además el no presentar la informativa de partes relacionadas puede comprometer la deducibilidad de los pagos. Y me van a decir, bueno, pues mis operaciones son de ingreso, no me preocupo.
Del lado del ingreso también resulta difícil porque no estoy cumpliendo con una de las obligaciones que tengo como persona moral, si es el caso, o persona física, y entonces me puedo meter en un tema de presuntiva de ingresos con la autoridad fiscal. Pero de entrada, el mayor problema que podríamos tener es ese: cuando nuestras operaciones son de pago, nos van a cuestionar la deducibilidad de las partidas, definitivamente. Y bueno, nosotros ya lo vimos como despacho, que llegó la multa por no presentar declaración local de partes relacionadas al lado del requerimiento de me debes la declaración, o sea, te voy a cobrar la multa y te voy a pedir el cumplimiento de la obligación. ¿Y cuál es el problema? Que tenía yo siendo plazo la declaración informativa normal, ¿no? Que ahorita es 15 de mayo, pero ya cuando me la prioridad me da 15 días hábiles. Entonces, lo que no preparé en meses, pues va a ser complicado prepararlo en un lapso de 2 semanas, ¿no? Y ahora sí, si quieres, pasamos a lo que comentabas, que quieres que profundicemos un poquito más, con todo gusto. Principales cambios: artículo 76, artículo 76A, Código Fiscal de la Federación y personas físicas. 76, aquí es donde lo tenemos específico. Artículo 76 nos hablaba de obtener y conservar una documentación comprobatoria cuando teníamos operaciones con partes relacionadas para que lo veamos como muy clarito. Si pudieran avanzar la lámina. Bueno, en el avance de la lámina lo que queríamos ver era que le quitan la parte de residentes en el extranjero. Entonces es obtener y conservar la documentación comprobatoria cuando tenemos operaciones con partes relacionadas. Entonces, ¿qué es eso? Tener el estudio. El estudio que cumpla con estos 5 requisitos mínimos que se mencionan en el artículo 76, porque muchas veces nos encontramos en la práctica que la gente conoce muy bien su negocio y te dice: yo de verdad no le estoy dando precio preferencial por ser parte relacionada, te juro que se lo doy como si fuera un independiente, yo conozco mi negocio y no estoy fuera de mercado. Pues yo sí te creo, pero el fisco no nos cree ni a ti ni a mí, ¿no? Ni a ti como contribuyente ni a mí como asesor. La única forma de demostrar que estamos cumpliendo en este tema es seguir toda una metodología que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, así como la única forma de declarar impuestos es a través de una declaración anual. Lo mismo pasa con el tema de precios de transferencia. La única forma es tener un estudio que cumpla con los requisitos, que son estos 5 generales que vienen en 76 fracción 9, pero después a lo largo del resto de la ley y del código nos va a dar como otras especificaciones. Ay, pero también ponle esto, pero te falta esto, pero quisiera que tuviera esto, o en casos de enajenación de acciones, acuérdate que hay que presentar este informe, en fin, ciertas cosas. Pero lo que tenemos aquí subrayado y en negrita son las precisiones también que hizo la autoridad fiscal, que nosotros los que nos dedicábamos a precios de transferencia ya sabíamos, o sea, la técnica o la metodología tiene que cumplir con estas partes, pero como decíamos, había quien pensaba que pues no, si no me lo dices, no lo hago. Entonces el fisco dijo: ¿quieres que te lo precise? Te lo preciso. Por ejemplo, punto 2, lo que nosotros conocemos como análisis funcional, que se compone de funciones, activos y riesgos. El análisis funcional siempre debió haber sido de la parte relacionada a la que le hago el estudio y de las contrapartes que le compran o le venden, que tienen operaciones con ellas. Entonces nosotros los que nos dedicamos a esto, pues ya lo veníamos haciendo así, ¿no? Los que somos como más técnicos o más metodológicos. Había quien no, quien tenía un apartado de análisis funcional muy pequeñito dentro del cuerpo de sus estudios. Pues esto ya no se vale, o sea, ya la ley te lo dice claramente. Nunca se valió, pues, pero ahora sí te lo dice claramente la ley. Si no cumple con este punto, pues tu estudio no me sirve, ¿no? No está cumpliendo con todos los requisitos. El siguiente punto es: oye, tienes que buscar comparables. Yo te creo que tus operaciones están a valor de mercado porque tú me lo dices, pero la única manera de demostrarlo es a través de buscar comparables, usando elementos de comparabilidad y documentando cada operación con parte relacionada, porque eso te va a servir para poderla comparar o buscar comparables, ¿no? Entonces, considera los elementos de comparabilidad. Y en la parte de metodología, nosotros sabíamos que existían ajustes de precios de transferencia para mejorar la comparabilidad de los comparables. Entonces la ley ahora es muy específica.
El estudio tiene que incluir el detalle de los ajustes que en su caso se hayan realizado. Entonces, esto es el contenido mínimo de un estudio para nacionales, para extranjeras, para todas. Siguiente, por favor. Laura, Oye, ¿me parece que tienes una antes pregunta? de entrar, sí, aquí hay dos preguntas. Laura, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta la contadora Esther Tron. ¿Qué diferencia hay entre dos informativas? Claro, si me esperas tantito, Esther, en una lámina siguiente tenemos las dos informativas y de hecho ese es un tema que vamos a abordar del detalle de las informativas. Nada más déjame avanzar tantito. Y hay una pregunta de la contadora Verónica Villegas. Dice, ¿cómo podré cumplir con la obligación que señala el artículo 76, fracción 9? Concretamente al párrafo que dice la documentación e información a que se refiere esta fracción debe registrarse en contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas. ¿Cómo registro en contabilidad la documentación e información al respecto? A lo que se refiere esto es muy sencillo. Tienes que tener tu estudio de precios de transferencia y hazlo parte de papeles de trabajo de contabilidad. O sea, porque bueno, la contabilidad es compuesta por métodos y en ellos es los papeles de trabajo. Entonces, vamos a guardarlo como soporte, ¿no? Ese es la documentación en la que hace referencia esta fracción es al estudio. Entonces, hay que tenerles no solo como de decoración en el librero, de muchas otras funciones, sino como soporte de los papeles de trabajo. Y la otra cuestión también es el registro en bienes por operación, ¿no? Entonces simplemente creamos subcuentas, clientes relacionados, clientes no relacionados. Como a ustedes más, ¿no? Algo que se acomode con su catálogo de cuentas y que sea fácil de identificar. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con profundizando, ¿no? Aquí se ve clarito cuál fue la modificación en el tema de la información 1 de partes relacionadas, que vamos respondiendo la pregunta de Esther poco a poco. La primera informativa de partes relacionadas se fundamenta en el artículo 76, fracción 10, y esa informativa que antes era con residentes en el extranjero, le desaparece en la parte de residentes en el extranjero y ahora solo es informativa de operaciones con partes relacionadas y se vence el 15 de mayo. Después, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos la segunda declaración informativa, que es la local de partes relacionadas y está fundamentada en el artículo 76A. Entonces, esa es nuestra primera diferencia, el fundamento, 76, 76A. Son dos cosas diferentes. Un poquito más adelante lo platicamos. O sea, informamos cosas diferentes y de hecho el trabajo que se requiere para llenarlas es diferente. Pero la primera están fundamentadas en distinto lugar y eso hace que sean dos declaraciones. Y los obligados también van a ser diferentes. Los exentos de presentar la primera informativa, artículo 76, fracción 9, son como los más chiquitos. Y la local ya nos va a abrir un poco más el campo de otra gente exenta de presentar. Bueno, otro de los cambios importantes para la local es que antes se nos vencía el 31 de diciembre. O sea, la de 2021 se nos venció el 31 de diciembre de 2022. Pero ¿qué creen? Que para 2022 nos cambian la fecha de vencimiento. Y en vez de llevársela a 31 de diciembre de 2023, nos la traen al 15 de mayo. Entonces las dos se nos vencen en mayo. La otra, como que más sencillo que la libre de presentar y de llenar. La local sí nos lleva como mucho más tiempo de llenado, de preparación y de un montón de cosas. ¿Qué pasa con personas físicas? También les mandan la declaración informativa de partes relacionadas al 15 de mayo. Recordemos que para personas físicas las obligadas son a presentar esta informativa las capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales. No son todos los capítulos, ¿sale? La exención va a ser para las chiquitas, para no contar con estudio de precios de transferencia. Todas tenemos la obligación si tenemos partes relacionadas, pero si somos chiquitas y tenemos operaciones o ingresos por actividades empresariales que no excedan de 13 millones o por servicios profesionales que no excedan de 3 millones, no vamos a estar obligados a contar con el estudio de precios de transferencia. ¿Vale? Entonces, esta exención es muy buena para el estudio,
para la primera informativa, artículo 76, fracción 9, de operaciones con partes relacionadas, esta misma exención está en resolución miscelánea. Hasta 2021, que se presentó en 2022, no existía exención de informativa. Entonces teníamos un problema, porque si eras muy chiquita tenías exención de estudio, pero no exención de informativa, y te metían en un problema, porque como yo no la informativa, si no tengo el estudio, y la informativa es un vaciado del estudio. Por ahí hay una pregunta que no puedo leer porque no puedo abrir el chat, no sé si Laura nos haga favor de leerla. Sí, dice el contador Daniel Hugo. Una duda que nos ha surgido. Las personas físicas que tienen operaciones con partes relacionadas de más de 1,650,000 millones, estará obligada a presentar ISIF, pero no hay un ISIF para personas físicas. No, el ISIP es solo para personas morales, por los supuestos que vienen ahí. O sea, si eres parte relacionada, por ejemplo, la que podrías caer en nuestro caso, que es parte relacionada de un grupo grandote, o sea, de la de 1,650 millones, por el hecho de ser persona física, no te tocaría ISIP. Y no te tocaría local. Es solo para personas morales. Y bueno, otra de la parte importante que mucha gente argumentaba, si regresas al anterior, porfa, clientes, asesores, abogados, todo el mundo decía, oye, cuando hubo la reforma a la ley fiscal, no esta, la de 2022, sino una anterior, que le cambiaron el nombre al título 6 de la ley del impuesto sobre la renta de las empresas multinacionales, entonces decían, oye, pues esto es para multinacionales, no es para nacionales, que era un poco el argumento que varios tenían, ¿no? Decían, pues, a mí yo soy grupo nacional, no importa si soy chiquito o grandote, ahí dice multinacionales y a mí no me aplican artículos 179, 180, 181, 182, que son la base de las obligaciones de partes relacionadas. Entonces, pues para que no estuviéramos dando lata como contribuyentes, como asesores, como abogados, como lo que sea, nos hicieron la precisión, es lo subrayado y en negritas. El capítulo cambió de nombre y ahora se llama de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas. ¿Cuáles? Todas nacionales y extranjeras. Y al primer parrafito que tenemos empezando el capítulo igual, le quitaron los apellidos. Adiós, partes relacionadas residentes en el extranjero. Partes relacionadas, se acabó. Partes relacionadas, título 2, título 4, están obligadas a determinar ingresos acumulables y deducciones autorizadas como lo harían independientes en situaciones comparables. Traducido, si tienes operaciones de ingreso o de gasto dentro de tu grupo, con tus socios, con tu familia, con alguien, una parte relacionada indirecta, hazlo como si no la conocieras. Hazlo a valor de mercado. Porque ¿cuál es el problema de que le des cierta preferencia, ya sea para arriba o para abajo? Que tu ingreso se sube o se baja, o tu gasto se sube o se baja, y eso afecta directamente la base gravable para determinar la utilidad fiscal y el impuesto sobre la renta y la recaudación, y eso es lo que finalmente persigue el fisco, que las operaciones con partes relacionadas no afecten el tema de recaudación por un tema de manipulación del precio. Por supuesto que se logran mejores negociaciones siendo parte de un grupo, es el chiste, ¿no? Respaldarte, hacer uso de esos recursos que tienes como grupo. Simplemente lo que busca el fisco es que hagas uso de esos recursos, lo haría cualquiera, no con un avance, una ventaja, una agresividad, una planeación fiscal agresiva. En el tema del Código Fiscal de la Federación, el principal cambio, e insisto, es ISIF. Fracción sexta, ahí escondidita, nos dice que van a estar obligados a ISIF, a informativa de la situación fiscal del contribuyente, las partes relacionadas de los obligados a dictaminarse. Y eso nos arrastra a también ser obligados a presentar la declaración informativa local que viene en el artículo 76A de la ley de renta. Ok, pues muchas gracias, Adri. Ahora bien, ¿qué es lo más relevante de los formatos de las informativas y quiénes son los obligados en la declaración local, que es una de las dudas, ¿no? que querían abordar? Ahora sí, Esther, vamos a detallar tu duda. Tenemos dos declaraciones. Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas,
y declaración informativa local de operaciones con partes relacionadas. Como pueden ver, se quebraron la cabeza para crear los nombres, ¿no? Y eso también nos ayuda a crear confusión. La primera siempre ha existido, existe desde el año 2000, simplemente que antes se llamaba informativa de partes relacionadas, residencia en el extranjero, y es a la que le quitaron los apellidos y ahora tenemos que informar todo. Entonces es una informativa que tiene más de 20 años de existencia. ¿Cómo se presentaba hasta 2021, en 2022? A través del anexo 9 de la DIM, Declaración Informativa Múltiple. ¿Se acuerdan que en algún año nació la DIM y llegó a tener hasta 10 anexos? Y ahora varios de esos anexos están en desuso. Bueno, el anexo 9 sigue vivito. Nos ha servido para presentar la informativa de partes relacionadas a residencia en el extranjero. A partir de este año es informativa de operaciones con partes relacionadas. No se ha actualizado el formato. Entonces, hay partes donde dice, oye, la dirección de la parte relacionada residente en el extranjero. ¿Qué vamos a poner ahí? La dirección de la parte relacionada nacional. Tan simple como eso. ¿Cuál es la diferencia? Uno, el formato. Formato anexo 9 del DIM. Segundo, en la otra, tenemos que crear un PDF. No existe formato, nosotros creamos el contenido, hacemos que cumpla con todo lo que nos solicita la autoridad, creamos un documento que vamos a tener que transformar en PDF, respetar características de peso y enviar a través del portal del SAT. Que bueno, formato, pues a lo mejor no nos suena que haya mucha diferencia entre que haya o no haya. El tema es la preparación de la información que hay que enviar. En la primera, anexo 9 del DIM, artículo 76, fracción 10, esta es un vaciado, un mini vaciado del estudio de precios de transferencia, con cosas como muy fáciles de fiscalizar o de identificar o de analizar, son parámetros, montos de operaciones con partes relacionadas, dónde están las partes relacionadas, qué tipo de operaciones son, si cumplen o no cumplen, qué método de precios de transferencia fue utilizado para evaluarlas, cuál fue el resultado de ese método, a qué se dedica el contribuyente, si es manufacturera, distribuidora, servicios, y algunas cosas como muy específicas. Si tuvo operaciones con el extranjero, incluso nos preguntan cosas de tratados internacionales, si lo aplicamos, si hubo una retención de impuestos sobre la renta al extranjero. Es como, por decirlo de alguna manera, entre comillas, más rápido el llenado, porque si ya tenemos el estudio, lo que tenemos que hacer es cierto vaciado. Y lo digo entre comillas porque no es que sea sencillo, simplemente son datos, hay que llenar campos. Entonces, por cada operación con partes relacionadas tenemos que llenar más o menos 3 páginas. O sea, por ejemplo, si tengo ventas, bueno, son 3 páginas de ventas donde me pregunta parte relacionada, montos, rangos, porcentajes, retenciones, etcétera. Y luego si tengo reglas, lo mismo. Y así operación por operación. Pero ¿qué pasa con el PDF de la local? El PDF es una declaración que prácticamente es como entregarle una radiografía, tomografía y todo un escáner de nuestro negocio. Es el estudio de precios de transferencia más mucha más información adicional. Aquí es donde sí lo entregamos, donde sí entregamos demasiada información. ¿Se acuerdan que hace unas láminas veíamos que había ciertas precisiones en el documento que conforma el estudio de precios de transferencia, como, pues tienes que meter los de comparabilidad o el análisis funcionadas o los detalles de los ajustes? Bueno, esta local va más allá todavía. Incluye contratos con partes relacionadas, nos pide incluso contratos con partes independientes, nos pide cosas de nuestro modelo de negocio, de nuestra cadena de distribución, cosas que ya no vienen en el estudio, a lo mejor que tienen que ver más con el negocio y la planeación de las actividades financieras y económicas del negocio. Entonces es un momento que podemos preparar a lo mejor con un 60% de ayuda del estudio de precios, pero el otro todavía hay que meterse a la local, que de hecho cuando nace esta local, con otras sus hermanitas, maestra y país, pues hubo mucha queja de los grandes contribuyentes porque decían, me estás pidiendo que te entregue mi negocio, y yo cómo sé que tú fis formación. Pues mucha gente se amparó, los amparos se perdieron por el motivo, razón que haya sido, porque esto iba a cambiar. Lo que se busca es la recaudación.
Entonces, diferencias a grandes rasgos, formatos y obligados, el otro, los obligados. Los obligados para la informativa artículo 76, fracción 9, son todos aquellos que tienen operaciones con partes relacionadas, nacionales y extranjeras. Y ya quedamos que por miscelánea nos exentan si somos chiquitos, si nuestros ingresos acumulables por actividades empresariales no pasan de 13 millones o 3 millones por servicios profesionales. Local. ¿Quiénes son los obligados a local? Son casi los mismos que los obligados a ISIF. ISIF tiene 6 fracciones. Entonces, las 6 fracciones de ISIF están obligados a ISIF, informativa de la situación fiscal, pero a local son 5. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. No la 5. Personas morales con ingresos superiores a 904 millones, sociedades mercantiles que estén en el régimen fiscal de grupo, ¿se acuerdan lo que quedó de consolidación fiscal? ¿Y quién está ahí? Por ejemplo, los OXXOs, ¿no? Los OXXOs siguen ahí. Para estatales de la Administración Pública Federal, todas las que salieron de Pemex o salieron de CFE están obligadas al local. Personas morales con establecimiento permanente en el país, o sea, residentes en el extranjero que decidieron no crear una empresa en México, pero que sí tienen opciones en México a través de un establecimiento permanente. Esas están obligadas al local sin importar el monto de sus ingresos. Hay EPs muy chiquititos que están obligados al local. Y la última, las chiquitas, las hermanitas de las obligadas a dictaminarse para efectos fiscales. Entonces, esas son las que se tendrían que estar preocupando ahorita porque estamos a menos de un mes de que se nos venza la local. Y antes, pues, se olvidaba, no estaban obligadas a ISIF, no estaban obligadas a local. Si ya mandaron su ISIF, qué bueno. Si no se acordaron o no se identificaron que tenían que mandar ISIF, pues apúrenle, porque igual no lo mandaste en tiempo, pero sigues en el incumplimiento de la obligación, ¿no? Y pues la local todavía podrías estar en tiempo de prepararla y enviarla. Y como decíamos, la informativa pues tiene una exención en la regla miscelánea, que es la 3919, pero esta de los 13 millones y 3 millones es para la que va en el anexo 9 del DIM. Para la local, pues si no caes en los supuestos, no caes en los supuestos, ¿vale? Hay una... Y las fechas... Ah, perdón. Las dos fechas son la misma, 15 de mayo. Antes, en 2022, respecto de 2021, la informativa de partes relacionadas se presentaba conjunto con la anual y nos la movieron a 15 de mayo, nos dan un plazo mayor. La local se vencía 31 de diciembre y nos la trajeron 6, 7 meses más para acá, ¿no? Al 15 de mayo. Ambas se vencen 15 de mayo. ¿Qué pasa con la local y sí? Que si nos dejas esa lámina, porfa, la regla 216.15, 216.5, perdón, es una regla que dice, oye, ¿te acuerdas que en el 32H de ISIF hay un nuevo supuesto que son esas chiquitas hermanitas de la grandota obligada a dictaminarse? Bueno, te voy a perdonar que presentes la ISIF, no la presentes, no la mandes si eres muy chiquita, pero no te perdono la local. Entonces te puedes salvar de la ISIF, la local. ¿Y quiénes se salvan? Utilizan los mismos parámetros de 13 millones y 3 millones, o sea, 13 millones con actividades empresariales y 3 millones por servicios profesionales, pero lo utilizan diferente, dándole un twist. No nos habla de ingresos acumulables. La exención es por operación. Si mis operaciones con partes relacionadas y esas operaciones derivan de actividades empresariales y no pasan de 13 millones, entonces me exentan de ISIF, siempre y cuando sea obligado a presentar ISIF porque soy chiquito, hermanito de una grandota obligada a dictaminarse. Con servicios lo mismo, si mis operaciones con partes relacionadas son por servicios, sin importar a lo que yo me dedico a la manufactura, pero mis operaciones con partes relacionadas son por servicios y esas operaciones no pasan de 3 millones, entonces me exentan de presentar ISIF, pero no lo local. Y es que pasa para cosas como arrendamientos o incluso intereses que no obedecen ni a servicios profesionales ni a actividades empresariales. Y pues es algo que la autoridad fiscal nunca ha querido aclarar. Siempre deja ahí como, pues entiende lo que quieras entender, o sea, porque actividades empresariales la definición es muy clara, servicios profesionales la definición es muy clara y pues los arrendamientos no son eso. Entonces, pues es un temita que ahí también cada quien medirá su riesgo, pero pues arrendamientos e intereses no juegan en las exenciones, ¿sale? Bueno, aquí podemos ver las fechas de vencimiento. No sé si nos ayudes a ahondar un poquito más, Adri,
favor. Claro que sí, con todo gusto. Resumiendo todo lo que hemos platicado en esta sesión, pues tenemos ciertas obligaciones en materia de precios de transferencia a cumplir. Cuando tenemos partes relacionadas, el pecado es tener las partes relacionadas, las empresas asociadas, estar en sociedades, ser socio, ser accionista, que el hijo sea accionista en otra empresa. El problema es las operaciones entre ellas, que al fisco le va a interesar que esas operaciones estén a valor de mercado. Entonces, el cumplimiento se ha ido cerrando. O sea, ¿a qué me refiero? A que estamos en vías de fiscalización. Todo este movimiento de ahora informas las operaciones nacionales, ahora mandas local, aunque seas chiquita, es para tener identificado el universo de contribuyentes que tienen operaciones nacionales. Segundo, la afición de esas operaciones, porque así pasó con las extranjeras. Hace unos momentos yo les como que la normativa nació por operaciones con partes relacionadas recientes en el extranjero, por allá del año 2000. Todavía las íbamos a dejar en papel rosita a la administración central aquí a la que está enfrente de la Alameda. Y entonces ese fue el primer paso para que el SAT se diera cuenta de quiénes eran los grupos o las empresas que tenían operaciones con partes relacionadas. Y por eso no lo están cerrando también identifícame en contabilidad y créame su cuenta, para que pueda ver quiénes tienen relacionadas. Entonces, realizar pues de una forma como más sencilla, con las fechas de cumplimiento. Hay que tener el estudio de precios de transferencia, no lo tenemos que mandar. Como es un requisito de las deducciones, como es una obligación de las personas morales, lo tenemos que tener pues a más tardar en la fecha del envío de la declaración anual, 31 de marzo. Pero estamos ya nos pasamos, ¿no? Ya estamos en algo de abril, no lo tenemos. Pues el fisco no se ha dado cuenta porque no lo tenemos que entregar, entonces apurémonos, ¿no? A quienes nos falte, pues vamos a apurarnos. Esa es la bondad del estudio genérico, pues podemos cumplir un poquito de destiempo, pero la fecha es a más tardar en la fecha de la declaración. Luego, anexo 9 de la DIN, Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas, fundamentada en 76 fracción 10, que les decía es como vaciar datos. Esa se vence el 15 de mayo. Estamos muy en tiempo, pero el problema es que es un vaciado del estudio. Entonces tenemos que tener el estudio de precios de transferencia, si no, no tenemos con qué llenar esta declaración porque si nos pide métodos, nos pide rangos, nos pide varias cosas. También tenemos, con el movimiento que hubo de quitarle un poco el apellido de partes relacionadas recientes en el extranjero, el artículo 76.12 se volvió una disposición bien interesante. En vez de volverse inoperante, se volvió operante mayor. Antes este era el fundamento que decíamos, pues las nacionales están ahí. Y entonces varias gente decía, bueno, ahí no dice que estudio, dice que un método. Entonces con un método cumplen. No, ahora le dieron un giro bien interesante. ¿Qué nos dice el artículo 76, fracción 12? Oye, sí, si tiene operaciones completas, tu obligado es contar con el estudio y presentar que las operaciones cumplan, que sí estén a valor de mercado, porque a mí como autoridad ¿de qué me sirve que tengas estudio, presentes declaración, si todo tiene conclusión negativa y dice que no está a valor de mercado? Entonces el artículo 76, fracción 12, dio un giro bien interesante donde obliga a los contribuyentes, personas morales y también la remisión de personas físicas, a que esas operaciones tienen que cumplir, tienen que estar a valor. Y que son mis operaciones con relación al ejercicio inmediato anterior, ¿no? Luego viene la declaración local, que ya hemos platicado un poquito de ella, que se deriva de ICIF. Esta declaración local, cuando la presentamos, pues cuando tenemos operaciones con partes relacionadas y estamos en algunos, los 900 millones, sociedad de grupos, paraestatal, bolsa de valores y las chiquitas hermanitas de la grandota obligada a dictaminarse. La fecha de vencimiento nos la trajeron al 15 de mayo, antes era 31 de diciembre y ahora tenemos los tiempos pues bastante apretados. ¿Cuál es el tema con la local? Que tenemos que contar con el estudio de precios de transferencia, tenemos que contar con la otra informativa presentada y además trabajar lo que nos falta, porque la local todavía hay que trabajarle mucho más para lograr crear ese PDF que tenemos que subir a un portal del SAT. Y la local además, para poderlo subir, tenemos que llenar una serie de campos que vienen en ese mismo portal y son campos muy delicados. Pide información del representante legal de la empresa,
del domicilio del representante legal de la empresa y si es nacional o extranjero, poder notarial donde tiene el poder para ser representante y mucho detalle de la persona física detrás de la persona moral, ¿no? La obligada. Y otra más información de la propia persona moral que va a presentar la declaración local. ¿Qué pasa con estas que no platicamos, maestra y país por país? No las platicamos porque no sufrieron cambios, pero sí existen. Maestra y país por país, también tenemos que presentar cuando tenemos operaciones con partes relacionadas, pero estas sí son solo para las que tienen operaciones con el extranjero y que además cumpla con alguno de los requisitos de ICIF, los 900 millones, es para las grandes, pues, las grandes y con el extranjero. Y su fecha de vencimiento se quedó en 31 de diciembre. Entonces todavía tenemos varios meses para platicar. Y que platiquemos de esto porque está bien interesante el origen de la declaración maestra y de la declaración país por país y cómo todos los amparos de los contribuyentes fueron rechazados y pues no hay de otra más que presentarlas, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta información, todas mis opciones? Tener estudio y todas mis informativas. Pues que también hay que vaciarlo en otras formas de fiscalización más fáciles. El anexo 9 del DIM es fácil de revisar para el fisco porque es un vaciado que metemos en un programa que se puede revisar de cierta forma haciendo cruces, ¿no? Revisan CIPRED o como revisan declaración anual, una edición, por llamarlo de una forma electrónica, que ya después si desata algunos focos rojos, el fisco puede a lo mejor ya hacer una revisión o una inspección en persona visual o que un agente se dedique a evaluar ese caso, ¿no? Pero la local no es tan fácil de revisar porque es crear un PDF con un montón de información. ¿Cómo sí podría revisarnos el fisco? Pues a través de los anexos de CIPRED, los anexos de ICIP, donde nos hacen un montón de preguntas sobre nuestras operaciones con partes relacionadas y presentamos local o si estamos obligados a presentar. Si presentamos anexo 9 del DIM o si estamos obligados a presentar. Y nos pide las últimas fechas de presentación. Entonces, cuando somos una moral obligada a dictaminarse o que optó por dictaminarse para efectos fiscales o somos una persona moral obligada a ICIF, pues tenemos que llenar un montón de información de nuestras operaciones con partes relacionadas y para eso tenemos que tener todo lo anterior, estudio e informativas presentadas y además que nos cumplan, porque no todos si nuestras conclusiones son negativas, no cumple, no cumple, no cumple. Pues es como decirle al fisco, ven y tócame la puerta, básicamente. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. No, la verdad es que excelente, muchas gracias, Adri. Oye, y bueno, con esta parte terminamos la presentación. Aquí tenemos una duda, y amén de que esto sea un tema obligatorio y un cumplimiento normativo, nos has hablado mucho del estudio de precios de transferencia, de la información tan completa. Hiciste una acotación de, oye, te estoy entregando casi mi negocio, pero lejos de que te entregue y que te describa mi negocio, mi estrategia, hablaste de comparables, hablaste de rentabilidades, hablaste de muchos aspectos que creo que es muy útil para el empresario, ¿no? Para el accionista, para el director. La pregunta es, ¿cómo crees que todo este trabajo, lejos de verlo como un tema normativo, cómo le podemos sacar provecho? ¿Cómo podemos sacarle jugo a estos estudios que ustedes como profesionales realizan de manera excelente? Muchas gracias. Mira, cuando un trabajo de precios de está bien hecho, tiene que venir como completo, ¿no? Todas las partes que no solo la ley, sino el fundamento o la guía para hacer un estudio viene precisamente en unas directrices emitidas por la OCDE, donde hay que caracterizar primero al ente, conocerlo, si no, ¿cómo le voy a hacer un estudio o cómo voy a analizar sus operaciones si no lo conozco? Mucho hablamos de los resultados, de si cumple o no cumple, pero esa es la parte final, ¿no? Básicamente un estudio de precios de transferencia se divide en dos etapas, todo el conocimiento teórico y técnico como tal, de la parte de negocio, su posición en el mercado, su posición incluso en la cadena de distribución. Y ya que lo conocemos, entonces procedemos a la parte técnica, evaluación de las operaciones, a los métodos y otras cosas.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos detenemos a revisar el estudio, pues tiene que ser un trabajo muy completo, no tiene que ser como paja, porque pues eso de que nos sirve, ¿no? Y nosotros buscamos que no solo sirva para guardarlo en el librero, sino que nos sea una herramienta útil. Por eso tratamos de detallar mucho también la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica va con ajustes, va con indicadores de rentabilidad, con temas de comparables. Y entonces nos hemos encontrado con gente que es muy estudiosa del tema y que le saca provecho. Nosotros quisiéramos que todos le sacaran provecho, pero entendemos que en el rush de la operatividad pues nos come el siguiente mes, la siguiente obligación, el siguiente cumplimiento, y pues además no trabajamos como empresa para solo presentar o cumplir obligaciones fiscales. Hay un tema económico, ¿no? Un tema de desarrollo de operaciones, de crecimiento de negocios, un montón de cosas que hay que ver. Entonces nosotros queremos o buscamos que ese estudio les sirva como herramienta para ello. El estudio trae cosas muy interesantes, trae cosas del mercado, trae cosas de cómo se comportan las comparables, trae cosas de cómo se comporta el mundo en este sentido, trae temas de qué están enfrentando las comparables, o sea, incluso hay reportes completos de la actividad de la comparable. Entonces, le podemos exprimir tanto como queramos, ¿no? Hay gente que nos dice, oye, vi tus comparables y ¿qué me pasas todo lo que te da la base de datos del comparable? Por supuesto, ¿no? Y hay gente que hace análisis financieros muy interesantes y prospecciones muy interesantes con la información, porque nosotros finalmente ya lo pagamos, pues nosotros como prestadores de servicio tenemos que usar un de datos en la mayoría de datos y ya pagamos ese servicio para tener esa materia prima o ese proveedor para realizar nuestro producto. Entonces, cuando nos piden más detalle, nosotros se los damos, ¿no? O sea, ya tenemos los comparables Entendería identificados, ya simplemente tú, les damos de lo que viene en el estudio o incluso en el mismo estudio. Sí. Perdón, entendería Gilberto, no te que, escuché. ¿Me puedes repetir? sí, entendería que tienes todo una base de datos muy interesante a nivel nacional, a nivel mundial, donde puedes ver tipos de industria, tipos de productos, que es información para efectos de rentabilidad y para efectos de negocio. Y ahorita pasando temporadas de post-COVID, se puede volver muy interesante, ¿no? Así es, hay gente que le gusta, que explota, pues, pero simplemente el estudio nosotros tratamos de presentarles todo para qué les puede servir, ¿no? No solo para el cumplimiento de la obligación fiscal, puede ser una herramienta muy útil si buscamos explotarla financieramente también. Por ahí, de hecho, había una pregunta que alcancé a ver en Estratégicamente, el ¿no? chat respecto de los comparables. Nos decían, Sí, el no, no, estudio de completamente, una comparables herramienta estratégica. extranjeros. Mira, la historia. Sí, la historia de las comparables es la siguiente. Nosotros, entonces, esa comparabilidad tiene que respetar ciertos elementos. Y eso es lo que nos va a dar una empresa que nosotros ya la llamamos la tested, o sea, la que estamos dando, la evaluada, y las comparables. Y a esto es a lo que se le aplica metodología. Entonces, pues tenemos que buscar comparables. Ahí hay varias bases de datos y varias formas de buscar comparables. No todas son de base de datos, pero nosotros en general, al menos tenemos que tener una base de datos de intangibles, de regalías, de servicio, de distribución, y una base de datos de estados financieros por industria, por comparables. Ahora, ¿qué pasa con las comparables? Que es una de las grandes preguntas. Oye, pero yo soy nacional, ¿por qué me metes extranjeras? Ahí va la historia, no es mi culpa, culpa del fisco, como siempre. Comparables, hacer el fisco mexicano son aquellas que están obligadas a presentar información financiera de forma pública. Y entonces resulta que en México las obligadas a presentar información financiera de forma pública pues son solo aquellas que cotizan en bolsa de valores. Y las empresas que tenemos en bolsa de valores pues son bien poquitas, o sea, son 150 y tantos. Entonces, a lo largo como de la historia han sido 200 algo y unas ya no existen. Entonces, si yo quiero buscar comparables dentro de 200 empresas, pues es un universo bien chiquitito y el fisco lo sabe, pero no quiere que usemos otras fuentes que no sean públicas, que no sean verificables, que no estén disponibles.
Entonces, por eso nos permite utilizar comparables extranjeras, porque en Estados Unidos, por ejemplo, que es la fuente más cercana, empresas muy chiquitas tienen la obligación de presentar información financiera de forma pública. No sé si recuerdan el famoso caso Enron. Con el caso Enron se endurecieron todavía más las normas en Estados Unidos para revelación de información. Entonces, en Estados Unidos, las grandes y las chiquitas están obligadas a presentar información financiera, pero como mini auditorías, o sea, estados financieros auditados, notas, explicación de mercado, explicación de productos, explicación de temas legales, ambientales, informes muy completos, pues. Y, por ejemplo, las chiquitas pues presentan un reporte, entre comillas, de small business, y eso hace que el universo se vuelva mucho más grande. Y también lo mismo pasa en otras partes del mundo. Hacia México es el que no quiere usar comparables de otro tipo que no sean los PUB, ¿sale? En otros países sí se puede utilizar otros comparables que no sean los que coticen en bolsa, que presentan su información de otra manera en otras fuentes. Incluso Latinoamérica, por ejemplo, Colombia y Ecuador, que en su tema de transferencia, y se lo llevaron de aquí, lo llevaron después, e incluso se llevaron. Ellos como que han avanzado un poquito más y han soltado la parte de resistibles públicos y utilizan comparables que ellos tienen, que se mandan, por ejemplo, en Colombia estás obligado a enviar tus estados financieros a una dependencia de lo que podría ser su SAT, ¿no? Que se llama la DIAN. Y ya está bien, está mal, está auditada, tiene notas, no, nada, pero se puede utilizar. Lo mismo pasa en Ecuador, hay una dependencia que junta a todos los estados financieros de las contribuyentes registradas, ¿no? Y en Europa ni se diga, pues hay muchas formas de enviar información y, por ejemplo, la gente que hace precios de transferencia en Europa, pues utiliza esas comparables que se llaman privadas, porque no se presentan ante bolsa, se presentan ante otras instituciones. Que empresas públicas a nivel mundial tenemos alrededor de 80,000 y eso es lo que nosotros vamos, porque es lo que nos acepta el fisco. O sea, no es por capricho de nosotros, es porque el fisco solo acepta comparables públicos. Y en 80,000, pues ya tenemos un universo mucho más amplio, pues un montón de actividades y de comparables y de otro tipo de cosas. Comparables privadas a nivel mundial, que hay base de datos, pues hay millones, hay más de 2 millones, ¿no? Que es información como un poquito más pulida, porque obviamente empresas a nivel mundial, pues el número es mucho mayor, pero información que sí fue entregada ante una dependencia media pulida, media vista, aunque sea por un auditor, hay millones, pero esa no nos la deja utilizar el fisco aquí en México. Ese es el tema. En otros lados sí se puede utilizar. Entonces, creo que con eso respondimos la pregunta de los comparables externos y de ¿a qué podemos utilizar el estudio? Tú dime, ahí hay industrias, te puedo bajar comparables, ¿no? Es otra herramienta interesante. O te puedo bajar empresas en específico, análisis en específico de ciertas empresas. Y pues no sé si haya más preguntas que podamos responder en esta parte. Sí, hay una de Manuel, ¿no, Laura? Sí, pregunta, adicional de las definiciones de las partes relacionadas que se establecen en las leyes, en la norma de información financiera C13, partes relacionadas, define también que puede considerarse con parte relacionada. ¿Existe alguna diferencia o tendrían relación? Sí, existe una gran diferencia. La norma de información financiera es una norma de revelación. Al inicio dice, ya ven que las normas contables pues son de diferentes tipos, de evaluación, de presentación o de revelación. Esta es solo de revelación y es para efectos contables, información financiera. Por ejemplo, en un dictamen financiero yo tendría que estar obligado como auditor a revelar todas las partes relacionadas que tengo de acuerdo a la definición de la norma C13, que incluso es mucho más amplia que la definición fiscal, porque la definición fiscal es administración, control, capital, y hay algunos supuestos que fideicomiso, que asociación en participación, y el tema personas físicas, ¿no? La C13 es más amplia. Entonces, ese es para un dictamen de efectos financieros o para unas notas de efectos financieros.
de acuerdo a la norma C13, estas y estas, y las operaciones son por tantos montos. E incluso en la norma C13 también dice, pues, no solo reveles las operaciones de ingreso y egreso, ¿no? Si hay activos pasivos, pues también revela esa parte, no necesariamente algo que esté afectando el estado de resultados. Es para efectos financieros, notas a los estados financieros. Para efectos fiscales de cumplimiento de obligación fiscal de obtener y conservar una documentación comprobatoria, o sea, un estudio, y mandarlo a través de una declaración informativa, ya sea la de partes relacionadas o la local o ambas, son las operaciones que tenga con esas partes relacionadas para efectos fiscales. Y ahí sí son, por llamarlo de alguna manera, evaluadas, ¿no? Al menos evaluadas a través de una metodología de precios de transferencia, y eso no presentarle al fisco. Oye, Adriana, pues mira, una pregunta de oro. Ahí vamos a contactar. Javier Ibarrondo nos dice que cuánto cuesta un estudio de precios de transferencia. Bueno, nosotros como firma lo que cotizamos es como el auditor, el trabajo que tenemos que desarrollar. Entonces hacemos un cuestionario inicial muy básico. No es lo mismo hacer un estudio de precios de transferencia de una empresa o persona física. Primero, ¿qué es, no? Esa persona física. Segundo, ¿cuántas operaciones con partes relacionadas tiene? Porque tengo un ejemplo muy chistoso de un cliente que es una barrotera y está en Veracruz. Imagino que es como este tipo del Puma barrotero. Y entonces esta empresa vende, no sé, 4,000 millones de pesos. Sus ingresos acumulables son 4,000 millones de pesos. Pero su operación con partes relacionadas es una cosita de 5 millones. Entonces, aunque la empresa es gigante, pues su operación es una y es un monto. Y pobrecita, porque como es gigante, tiene que presentar todo. Informativa, local, tener estudio y todo. Pero el trabajo es hasta cierto punto sencillo, es solo grabar. Entonces, y por el contrario, tengo grupos muy chiquitos que tienen operaciones de compra, de venta, de arrendamiento, de servicios, de regalías, de intereses. Entonces son 6, 7 operaciones a evaluar. Lo que nosotros hacemos es un cuestionario y cotizamos con base en acciones que hay que realizar. Entonces puede ser la gigante de 4,000 millones y te va a salir el estudio más barato que a la chiquita que tiene 7, 8 operaciones, ¿no? Habrá que ver caso por caso. En la institución donde yo trabajo vendemos 200 millones de pesos al año y mis operaciones con relacionadas es como de 10 millones de pesos. Así es, entonces es caso por caso, ¿no? No podemos como dar un precio, una tarifa, porque ahora sí que siguiendo nuestro propio consejo nos saldríamos de mercado, ¿no? Y además pues sería injusto cobrarle millones a la de 4,000 millones cuando tiene una operación y también tratar de cobrarle mucho a la chiquita porque tiene 8 operaciones y su ingreso acumulable al año con trabajo sí le da para cumplir sus obligaciones fiscales que ya de por sí tiene un montón, ¿no? Sí, pues voy a contactar con Daniel Lugo, que es el que me invitó al webinar para avanzar en una cotización. Muchas gracias y excelente webinar. Excelente. Muchas felicidades. Muchas Excelente, gracias, a excelente, sus Javier. órdenes. Pues muchas gracias, Adri, ya no hay más dudas al respecto. Gracias por tu participación. A nuestros clientes y amigos, muchas gracias. En caso de alguna duda, por favor de contactarnos. ¿Dónde te contactan, Adriana, para alguna situación muy en específico, una consulta muy en específica? Claro, bueno, como ustedes gusten. Primero, gracias tiempo por invitar. Haya gustado la plática. Obviamente por tiempo no podemos extender de nuevo, pero si a ustedes les interesa el tema, pues muy cursos o pláticas o podemos ampliarlo, ¿no? Es algo que con la si sus clientes, amigos tienen alguna duda o quieren abordar en específico, sin platicar otra sesión de otra hora vía Zoom, cafecito y lo platicamos. No, por ahí otra plática incluso de tratados internacionales que ya nos invitan, pero si tienen dudas, sin ningún tipo de compromiso de por medio, a mí siempre me gusta cuando veo una plática que me escriban a mi correo electrónico. Si
no se guardan de la duda en este momento, pero más tarde o después sale la duda o surge o algo con su contador o algo con su asesor, me pueden escribir. Estuve en la material y bueno, yo acostumbro que en el material venga mi correo, pero si no, mi correo es Hernández, de Adriana Hernández, @ y todo junto, preciosdetransferencia.com.mx. Y si no, pues a través de cualquiera de los socios de González Chávez, Daniel, Chucho, Gilberto, Lupita, Jorge, con todo gusto, ¿no? Ellos tienen mis datos. Y claro, Muchas si el tema es gracias. cotización y ya algo más trabajo, a sus órdenes. No, de veras, muchas gracias. Se ve el conocimiento tan concentrado que traes al respecto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por participar en estas charlas que de alguna manera nos ayudan a fortalecer la relación y bueno, principalmente a nuestros clientes y amigos, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo, tu correo es ahernández@preciosdetransferencia.com.mx o a lo mejor a través de la página de www.preciosdetransferencia.com.mx en caso de alguna duda o a través de nuestra página que es www.gonzalezcheves.com. Creo que al inicio, de todas maneras, te agradezco, Adri. Adriana Hernández es socia de Transfer Pricing Services, que está formado por un equipo de profesionales integrado por contadores públicos certificados, economistas y abogados que cuentan con la experiencia teórica y práctica en las materias de precios de transferencias y operaciones internacionales, que antes de integrarse a la firma fueron colaboradores de empresas privadas y firmas internacionales reconocidas a nivel mundial, ejerciendo en áreas relacionadas con dicha materia, así como, en este caso, exfuncionarios en administración tributaria en el área. O sea, conocemos los dos lados, ¿no? Tanto el lado normativo de la autoridad como del lado empresarial. En el mismo sentido, Transfer Pricing Services cuenta con el conocimiento y la experiencia para garantizar que sus operaciones internacionales cumplan con los requisitos fiscales contenidos en la ley doméstica y aprovechen los beneficios establecidos en los convenios para evitar la doble imposición fiscal. Muchas gracias, Adri. Y por nuestra parte, pues para finalizar, gracias por la participación en estas charlas, en esas pláticas por nuestro 30 aniversario. Como saben, somos una firma, González Chévez, con más de 30 años de experiencia, líder en auditoría, contabilidad, consultoría de negocios, análisis financieros, parte fiscal, y nuestra excelente calidad moral y transparencia son el precedente de nuestra sólida reputación. Además, nuestra cultura organizacional en González Chévez refleja la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros colaboradores, nuestra historia y traza nuestro futuro. La firma asumimos un rol activo en la prestación de nuestros servicios de calidad profesionales. Durante la ejecución del trabajo, aseguramos que cada servicio proporcionado brinde una experiencia satisfactoria. Muchas gracias a todos. Seguimos en comunicación y no se pierdan la siguiente plática referente a nuestro 30 aniversario. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día.